Muy bien, arrancamos con el práctico. Tendremos el día de hoy práctico de desagüe con enfoque en la instalación de pluviales. Para el diseño de la instalación de pluviales, antes de empezar a diseñar en los planos, tenemos que tener en cuenta estos puntos. ¿Cuáles son las áreas exteriores donde vamos a tener los puntos de captación de aguas de lluvia? ¿Cuáles son nuestros niveles de terreno o de los pavimentos del proyecto? ¿Cuáles son los tipos de pavimentos también? Porque eso va a definir la permeabilidad de los mismos y cuánto o en qué medida vamos a necesitar puntos de captación de pluviales. ¿Cuáles son las zonas de circulación para tratar de eh, evacuar rápidamente el agua pluvial y que no afecte la circulación propiamente dicha? ¿Cuáles son las características de las cubiertas que tenemos en el proyecto? ¿Y cuál es el sistema de disposición final hacia dónde tenemos que llevar las pluviales? Bien, entonces tomaremos este caso de estudio donde se nos pide hacer el proyecto de la instalación de desagües en un edificio en altura. Se nos dan algunos datos, es un edificio de vivienda, es en régimen de propiedad horizontal, nos dan datos de la estructura también de este edificio. Sabemos que la cubierta es horizontal, de hormigón armado, que cuenta con vigas de hormigón armado también, vigas de fundación de unos 30 centímetros de altura, cuya cara superior está a unos 40 centímetros bajo el nivel de piso terminado interior. También sabemos que la disposición final, el padrón buenaventurentista, un colector de tipo unitario, es decir que el sistema de disposición final no es estático, y la profundidad máxima de conexión es unos 100 centímetros medidos al límite del predio en relación al nivel de la vereda. Se solicita entonces el diseño de instalaciones de desagües primarios, secundarios, pluviales, definición de altimetría e indicación de ventilaciones. Esto es un ejercicio completo, pero en el práctico de hoy nos enfocaremos en el diseño de las pluviales. Bien, este es nuestro edificio, se muestra la planta baja, el acceso, por acá tenemos un espacio exterior en planta baja, un pequeño hall de distribución, un corredor, núcleo de ascensor y escaleras, el acceso a cada unidad en planta baja, y vemos que en planta de primer piso también tenemos a partir de este núcleo acceso a 2 unidades más. Por último se muestra la planta de techo, que es siempre importante hacer el diseño que corresponde. Bueno, lo primero, ya sea para las pluviales como para la primaria, la secundaria, y luego lo vamos a ver también para el abastecimiento, es definir claramente cuáles son las zonas comunes. ¿Ah? Como estamos en un edificio de propiedad horizontal, tenemos que identificar cuáles son las zonas comunes en las que todos los copropietarios tienen acceso y cuáles no, es decir, cuáles son de uso exclusivo de las unidades. Esto lo tenemos que identificar en todos los niveles del proyecto, inclusive en la planta de techo. Como estamos hablando de pluviales, es decir, de agua de lluvia, tenemos que identificar cuáles son las áreas exteriores. ¿Ah? Esto, a diferencia de las zonas comunes, no es que lo tengamos que representar en el plano, obligatoriamente, pero sí nosotros tener claro cuáles son todas esas áreas, superficies, pavimentos exteriores que van a estar expuestos a la lluvia, entonces vamos a tener que diseñarlos y generar los puntos de captación. En planta baja vemos que tenemos un espacio exterior abierto al frente y otro en el fondo correspondiente a los patios de la unidad 1 y la unidad 2. En el primer piso tenemos espacios exteriores correspondientes a las terrazas de la unidad 101 y 102. Y bueno, luego tenemos el espacio de la cubierta que tenemos que diseñar. Bueno, hablando de la azotea, ¿cómo hacemos este diseño? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para diseñar la azotea? Esta es la principal área construida de nuestro proyecto y tenemos que tener claro cómo diseñarlo para el agua de lluvia. La letra nos dice que tenemos una cubierta horizontal de hormigón armado. En un detalle podríamos tener algo así, y fundamentalmente el diseño de las pluviales en este nivel consta de definir las pendientes de esa cubierta,
y los puntos de captación de agua, que van a constituir columnas de bajada pluviales, que tenemos que ver dónde ubicarlas en esa cubierta. Bien, haciendo un zoom, podemos identificar los servicios del edificio, que están marcados en celeste, y en amarillo están marcados posibles lugares donde podemos alojar columnas de bajada de pluviales. Vemos que hay lugares que están al interior de las unidades y otros que están alrededor del núcleo de las escaleras. La diferencia principal entre un lugar y el otro es que estos que están aquí en la escalera corresponden a una zona común, de manera que vamos a poder inspeccionarlos de más fácil nivel a nivel. Entonces, nosotros ya tenemos adelantado un diseño tentativo de la primaria y la secundaria. Y veamos que para estos dos circuitos de primaria y secundaria se diseñaron columnas de bajada en el núcleo de las escaleras, en las esquinas, para no afectar lo que es la circulación, y cubiertos por mocheta. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta que para la primaria y la secundaria utilizamos el núcleo de escaleras, lo mismo vamos a hacer para las pluviales. Ahora pasamos a ver un diseño ya de la azotea. ¿Tá? ¿Cómo diseñamos la azotea para las pluviales? Y veamos que se optó por colocar dos puntos de toma de pluviales, uno por este lado y otro por aquí al frente. Bueno, ¿por qué se tomaron esos dos puntos? Por un lado, veamos que en esta área que está punteada acá, en los niveles del primer piso y de planta baja, se corresponde con el núcleo de escaleras, donde habían ductos para la colocación de columnas de bajada de primaria. Entonces lo que hicimos fue hacer un diseño en el cual podamos aprovechar una de estas columnas para desaguar también las pluviales de la azotea. Tener en cuenta que para esto es fundamental conocer si el sistema de colectores es unitario. En caso de ser separativo, esto está prohibido. Entonces veamos que teníamos columnas de bajada de secundaria en 63, por ejemplo, y teníamos las de primaria en 110. Como el diámetro mínimo que necesitamos para pluviales es de 110, decidimos bajar las pluviales por una columna de primaria que tiene un diámetro equivalente. Entonces, veamos por un lado, acá en la azotea se ven ventilaciones y se ven, dentro de todos esos símbolos y caños y referencias que aparecen, que hay una de ellas que dice columna de bajada de pluviales. En este caso, por las dimensiones de la azotea, que son 100 metros cuadrados, vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar uno o dos puntos de bajada de las pluviales. Esto es porque se recomienda en general que haya un punto de bajada, un tramo vertical en 110 mínimo, cada 100 metros cuadrados, o cada 50 metros cuadrados si estos tramos verticales llevan también pluviales, pluviales con primaria. Esto es para tener un margen de seguridad en caso de que haya un caudal de pluviales excesivo o más de lo previsto, que no colapse nuestra instalación de primaria. Es por eso que, como margen de seguridad, se maneja que, o lo que recomendamos es que cada 100 metros cuadrados y cada 50 metros cuadrados, perdón, de azotea, se coloque al menos un punto de bajada, una columna de pluviales, cuando comparten con el desagüe de primaria. ¿Tá? Acá, como quisimos utilizar la misma columna que tenemos en primaria, para no tener que poner otra columna independiente, dijimos, bueno, vamos a diseñar la cubierta de manera que ese punto de pluviales está recibiendo 50 metros cuadrados de esa azotea aproximadamente. ¿Tá? Así que nosotros no transformamos todas las columnas de primaria en pluviales, tampoco todas las columnas de secundaria, sino que necesitábamos una sola en ese lugar, ya que si nosotros hacemos un diseño adecuado de la azotea,
esa columna puede recibir el caudal de pluviales correspondiente a 50 metros cuadrados de azotea. Bien, entonces vemos que tenemos una toma de pluviales y que la azotea se diseña de manera que las pendientes de la misma conduzcan las pluviales hacia esa toma de pluvial. Las siglas LH significan lima-olla y las siglas LT, limatesa. Esa es la denominación que le damos al encuentro de planos de pendiente en la azotea. Las limatesas son parteaguas, es decir, que a partir de las mismas corre el agua, ¿tá? Son los puntos altos de la azotea, y las lima-olla son los puntos donde se recoge el agua. Vemos acá que a la azotea se le da una pendiente del 1% en cada uno de los planos del relleno de pendiente, y que estas flechas apuntan todas hacia la toma de pluviales, siendo las lima-ollas, estas cuatro, las que conducen las pluviales hacia ese punto. Luego de ese punto, se dirigen hacia la prolongación de la columna de bajada de primaria. Veamos acá, en el primer piso, que se veía la columna de bajada de primaria, y esa misma es la que se prolonga hacia la azotea para poder captar lo que son las pluviales. Así que por esa misma columna se conducen las pluviales, y por el momento el resto de los caños, de las columnas que aparecen por acá, no nos vamos a enfocar en eso porque corresponden a ventilaciones.